Carnales, su volumen número 3, cierra magistralmente lo que Francisco Martín Moreno ha sabido llamar bien la trilogía erótica de México. Al igual que los dos volúmenes anteriores, se trata de un libro provocador que revela la condición humana y su inevitable rendición ante la pasión amorosa. Una obra que le abre al lector los secretos de alcoba mejor guardados de los hombres y mujeres que forjaron a este país. En este último volumen, el autor nos revela cómo sucumbieron ante la pasión y el deseo personajes como Melchor Ocampo, Venustiano Carranza y Gustavo Díaz Ordaz. Y para platicar de Arrebatos Carnales 3 está con nosotros nuestro amigo, su autor, Francisco Martín Moreno. Francisco, qué gusto que regreses. No, y muchas gracias por permitirme. ¡Qué bárbaro! Audiencia, no, hombre. Muy emocionado estoy. No, pues ¿qué te puedo decir? Qué bueno que vienes, porque tú eres de los que subes el rating, por cierto. ¡Qué barbaridad! A ver, cuéntanos, ya es el tercero, ya, con ese se termina la bandera, el Ávaro Patrio. Sí, porque ya tienes el verde, que es ese, el blanco y el colorado. Así es. Y pues se acabó con la bandera tricolor, acabamos las ¿Y a dónde te fuiste a meter? A ver, ¿qué fuiste a ver? Mira, hubo uno que fue particularmente, varios que fueron particularmente importantes, pero este te diría yo, los Arrebatos Carnales de Díaz Ordaz fueron particularmente importantes para mí porque se desclasificaron una gran cantidad de documentos de la CIA. Bueno, con independencia de los Arrebatos Carnales que él tuvo con la Tigresa, y las historias de amor entre ellos. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con la Tigresa durante 6 horas. Mira. Y me contó, pues... Y todavía está lúcida. Lúcida, entera. ¿Se acuerda de los arrebatos? Bueno, se acuerda perfectamente bien de todo. Ajá. Y bueno, pero yo esa parte quisiera yo dejarla para que el lector, al leerla, pues, disfrutara toda la recreación. Pero si sale ahí. Erótica. No, bueno, sale en nivel de detalle que como a él, por ejemplo... Cuando era presidente. Cuando era presidente, antes de hacer el amor, le gustaba rezar en la cama. No me digas. Sí, y le gustaba, tenía delirio por los pies de ella, en fin, una serie de detalles que creo que son, pues, importantes. Y rezaba para que le fuera bien. Y yo quiero pensar que algo hay de eso. Por ahí. O por arrepentimiento adelantado. Más bien creo que sí, que era un por... Todavía no había la pildorita azul. No, invocación para la buena suerte. Pero yo diría que el corazón de esta parte está en los documentos de la CIA y en otra serie de investigaciones que pude llevar a cabo aquí para conocer la realidad del 68. Por ejemplo, está muy claro que el movimiento del 68 lo organiza la CIA en México. ¡Ah, caray! Sí. ¿Ah, sí? Sí, es muy claro. ¿En dónde encontraste? Estaba la paranoia del presidente Lyndon Johnson. Sí, claro. Había pasado la crisis de los misiles en Cuba. Habían matado a Kennedy, ¿no? Y tenía pánico de que México se convirtiera en una segunda Cuba. Entonces, él lo que quería era purgar de comunistas a México, para que no hubiera ningún Castro en las filas. Entonces, ves entonces cómo... Winston Scott, que es el jefe de la oficina de la CIA en México, junto con Alfonso Corona del Rosario. Que por cierto acaba de salir un libro sobre Winston Scott, el biográfico, ¿no? Biográfico, pero es muy light. ¿Sí? Es muy light, sí, porque Winston Scott, el de la CIA, cuando él quiere contar realmente la verdad, lo envenenan con un jugo de naranja. Ah, ¿murió así? Murió. Y antes le había contado a su esposa la verdad, y la esposa también, curiosamente, murió. O sea, los dos mueren porque la CIA no quería que se conocieran los secretos. Pero aquí lo importante es ver cómo la CIA quiere instalar en el poder presidencial a Alfonso Corona del Rosal, que era jefe del Departamento Federal, regente. Y con el apoyo de Luis Gutiérrez Oropesa, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz. Entonces, lo primero que te das cuenta es cómo provocan a los estudiantes, cómo al principio del conflicto entran los granaderos a la escuela choterena, violan a varias maestras, golpean sin ninguna justificación, como tampoco hay ninguna justificación cuando el ejército mexicano entra en San Ildefonso. No hacía falta el ejército, pero lo que querían era, con esta provocación, que salían los líderes de izquierda, entonces arrestarlos a través del Comité Nacional de Huelga, pero todo fue inducido por Corona del Rosal, que había fundado en el PRI, antes de ser jefe de gobierno o regente, la famosa policía priista, integrada por 19,000 halcones. Entonces,
el plan de la CIA instalar a Alfonso Corona del Rosal, porque... O sea, querían dar un golpe de... Tu hipótesis es que querían dar un golpe de Estado en México en el 68. En el 68. Bueno, tan esto es claro que... Pero entonces Díaz Ordaz no sabía de la provocación. A Díaz Ordaz le dicen, o usted nos ayuda a purgar de comunistas a este país, o nosotros vamos a tener que acabar con usted. Y Díaz Ordaz, claro, Díaz Ordaz tenía la mano muy pesada y tenía la mano muy dura, pero tenían dudas de la sucesión presidencial. Tenían que se daría, el destape se daba el año siguiente, tenían dudas de que otras potencias como la URSS, Cuba, China o Corea pudieran aprovechar las Olimpiadas para dar un golpe de Estado y crear un conflicto en México que repercutiría en los Estados Unidos. Y entonces, tu hipótesis es que el grupo que disparó en Tlatelolco era del Estado Mayor Presidencial. Exactamente, y de los halcones de Alfonso Corona del Rosal. Y fueron los que le dispararon al Batallón Olimpia. Fueron los que le disparan al ejército y a la gente. Exacto. Yo puedo ahorita, en este momento, demostrar, Leo, que el ejército no disparó en contra de la gente. Cuando tú ves que suben los 5,000 soldados a la explanada aquella de la Plaza de las Tres Culturas con armas de alto poder, podían haber matado a... No, bueno, eso lo dicen los propios líderes estudiantiles. Esto no dispara. Sí, que había disparos incluso en la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y de la iglesia de Santiaguito y también del edificio Chihuahua. Sí. De ahí salen los tiros, pero son los francotiradores apostados ahí por Alfonso Corona del Rosal y por Luis Gutiérrez Oropesa. ¿Y el presidente dónde estaba? Él estaba en Ajijic, en Guadalajara, porque no quiso estar en este momento un poco para cubrir las apariencias, pero estuvo informado hasta el último momento de que estos iban a ser los acontecimientos. ¿Y Echeverría sabía? Echeverría estaba perfectamente informado. Echeverría manda a filmar esto con Bilbatúa. Demetrio Bilbatúa, y filman todo, pero también hay otras filmaciones donde se demuestra que el ejército no disparó. Pero lo importante aquí también, Leo, que es una escena estremecedora, es cuando el 3 de octubre de 1968 se presenta Fulton Freeman en la oficina del secretario de la Defensa de México, que era Marcelino García Barragán, para decirle: tengo instrucciones del presidente Johnson de nombrarlo usted a partir de hoy presidente de México. Ay, no, de verdad. Presidente de México. Al secretario de Defensa. Al secretario de Defensa Nacional. Y esto lo toca porque cuando lo leí no me convenció. ¿Eso lo leíste en documentos desclasificados? En documentos desclasificados, obviamente, todos tachados de negro, donde porque la CIA no desclasifica tampoco. No, dejan censurado. Sí, dejan censuradas muchas páginas, pero lo compruebo con las memorias del general García Barragán. También lo toma el propio Julio Scherer en su libro, y lo toca también Carlos Monsiváis. Sí. Entonces, cuando empecé a leer estos, pues Monsiváis ya ¿Ese personaje quién era? Fulton Freeman, el embajador de los Estados Unidos en México. Okay. El embajador, que venía de parte de Lyndon Johnson. Sí. Entonces, bueno, es clarísimo que el golpe de Estado estaba orientado hacia eso. Y entonces cuando Díaz Ordaz se siente totalmente traicionado, porque él creía que en la misma medida en que se arrestara al comité de huelga para que no hubiera ningún conflicto durante las Olimpiadas, se acabaría el conflicto, pero cuando se da cuenta que Fulton Freeman le ofrece la presidencia a Marcelino García Barragán, quien corre de su oficina a Fulton Freeman, pues se siente totalmente traicionado. O sea, no fue como Victoriano Huerta que dijo: órale, vamos. Claro que no. Él dijo: soy un soldado de la revolución. Nos ha costado mucho trabajo construir las instituciones de este país, y por ningún concepto voy a traicionar los principios militares. Y este hombre, bueno. Pero ¿por qué no nombran a Alfonso Corona del Rosal? Porque Alfonso Corona del Rosal lo descubre el ejército cuando atrapan a varios de los francotiradores, los atrapa el general Marcelino García Barragán. Se dan cuenta que quien había apostado allí a los francotiradores había sido Alfonso Corona del Rosal, y el ejército no se lo perdonó nunca, porque él es el que ordena disparar en contra del propio ejército, de tal manera que Díaz Ordaz al día siguiente podría decir: los estudiantes le dispararon al ejército y por eso tuvimos que devolver el fuego, que sea el pretexto. Una gran falsedad. Entonces aquí están los elementos. Y esto también, te metiste también muy, por lo que veo, muy en serio al tema en el capítulo de Díaz Ordaz, al tema del 68. Por supuesto, yo creo que ¿Pero es un arrebato carnal? Los arrebatos carnales van en paralelo. Sí, los arrebatos carnales van en paralelo con esta narración. Y ves cómo esta mujer conoce a Díaz Ordaz cuando Díaz Ordaz era secretario de Gobernación, en una fiesta que organiza Fernando Alemán, el que fuera Fernando, se me va el nombre ahora.
Casas Alemán. Casas Alemán, sí. Cuando era precandidato a la presidencia de la República, ahí la conoce. Irma Serrano era una mujer bellísima cuando tenía 24 años de edad. Pues estaba bien chapita, ¿no? Pero un día, si quieres jugueteando, métete en Google, pones Irma Serrano y verás qué mujer tan hermosa y qué bonito cantaba. Entonces, ¿y sí es cierto que luego tuvo ahí algún tipo de relaciones con Echeverría? No, cero. ¿No? No. Digo, porque sabes que ese era un rumor, ¿no? Lo odiaba. Ah, ¿sí? Lo odiaba. Pero quien le hace ganar a ella mucho dinero fue precisamente Luis Echeverría. Porque Luis Echeverría le consigue permisos de importación que le habían pedido a ella diferentes industriales. Entonces, ella consiguió los permisos, le dan una comisión por esto y gana una verdadera fortuna. Sí, no, bueno, tiene una casa ahí en Reforma impresionante, ¿no? Creo que ya la vendió. Ah, ¿sí? Creo que bueno, sí. pero la tuvo, bueno, sí, tuvo impresionante. y las otras propiedades, ¿no? Pero entonces sí, los arrebatos carnales, para mí es el gancho, es el pretexto para hacer el coctelito donde le pones historia, le pones política y le pones amor. Entonces, pero historia fundada, ¿no? Que quede claro que hay evidencias históricas de todo esto. Venustiano Carranza, don Venustiano Carranza, ¿qué arrebatos carnales tenía don Venustiano Carranza? Tan solemne que se ve, el jefe máximo, hombre. Fíjate que para hacer un libro de los arrebatos carnales necesitas dos ingredientes. Sí. Un personaje político importante en la historia de México, pero además que hubiera tenido arrebatos carnales. Sí. Bueno, obviamente, con una mujer o con un hombre, en este caso, pues, todo fue con hombres, con mujeres. Ah, caray, ya iba a decir don Venus, era un adelantado. No, en este caso con mujeres. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Álvaro Obregón, no pude hacer un arrebato carnal de él, porque no encontré ninguna evidencia de deslices amorosos. No tú. Como tampoco los encontré en el caso de Plutarco y Ascai. Mira. Que bueno. Eran bien portaditos. Eran bien portaditos en ese sentido. Eran abstemios, no bebían, y tenían un comportamiento en ese sentido, pues muy... Pero don Venustiano no. Sí, era don tremendo. Venustiano estaba casado y conoció a Ernestina de la Garza Hernández. Y con esta mujer, Ernestina de la Garza Hernández, procreó 4 hijos. Emiliano, Rafael, Jesús y Venustiano. Son 4 que registra con su nombre y apellido. O sea, sí les da la paternidad, digamos. Claro, en Coahuila. Entonces, tiene unos arrebatos carnales verdaderamente fabulosos con Ernestina. Era su amante. Era su amante, y cuando muere su mujer en 1916, entonces él se casa con Ernestina 4 días antes de emprender su camino hacia Tlaxcalantongo. Mira. Él sabía que de ahí no volvía. Sí, que está en la fabulosa novela del Rey Viejo de Benítez, ¿no? De Benítez, sí, exactamente. Entonces, 4 días antes se casó con esta mujer. Se llega a casar con ella. Ahora, a pesar de que Venustiano Carranza se veía muy viejo, en realidad creo que tenía 50 y tantos años, 56 años. Sí, lo que pasa es que se veía, pues ya... No, y la barba tan blanca, tan larga, claro. Sí, no. O sea, no estaba tan grande. No. Pero aquí hay un punto muy importante, Leo, que hay que destacar en el caso de Venustiano. Sí. Que a nosotros en la escuela nos vendieron a Venustiano como el padre de la Constitución de 1917. Correcto. Nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque él todo lo que quería era reformar la Constitución de 1857. Y prácticamente sí se basaron mucho en la del 57. Pero él no quería hacer una nueva Constitución. Él de hecho se opone. Hay momentos en donde manda a cortar la luz en el constituyente de Querétaro. No, lo controlaba él todo. Para que no legislaran en materia del artículo 123. Sí. O sea, él no está de acuerdo con la Constitución. Y hay documentos que constan en el libro, por escrito, firmados por él, donde él dice, no me responsabilizo de esta Constitución, porque con esta Constitución va a ser imposible gobernar este país. Bueno, y te fuiste metiendo como en los otros libros, los veías porque me acuerdo, ¿quién era el que veías desde el closet? A Porfirio Díaz, ¿no? No, él lo vi sentado en una silla mecedora. Exacto. En la habitación nupcial, ya que se casa con Carlota. A Maximiliano y a Carlota, creo que los viste desde... A Carlota la vi en un islote. En un islote, claro. Cuando la desnuda Jan van der Smissen. Exacto. Que bueno, nos quedamos los dos, Jan van der Smissen y yo nos quedamos helados, porque nadie había visto a la emperatriz desnuda. Sí, pero también sigues aquí metiéntre así en esos recovecos para verlos. Es que el chiste de la novela histórica en este caso, Leo, es que el historiador se estrella en la puerta de la habitación, por ejemplo, de Gustavo Díaz Ordaz, o de, bueno, como tú bien decías, de Porfirio Díaz y de Carmelita. Ahí se estrella. Porque el historiador necesita datos duros, evidencias, documentos. Claro. No, pero ya lo que pasa ahí lo que pasa adentro, lo que pasa es que donde se estrella el historiador, puede pasar el novelista a través de la puerta como un fantasma y sentarse perfectamente bien
a presenciar. Por eso cuando dicen, ¿cómo supiste que Sor Juana tenía relaciones amorosas con la esposa del virrey? Pues yo lo vi porque ahí estaba yo escondida en el closet. En 1680, cuando, bueno, pasan... Ahí sí ya entra la ficción. Exactamente, ¿no? Que bueno que eso. Ahora, déjame decirte, después de tantos... ¿Cuántas historias serán? Unas 16 historias. 16. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu favorita? Es injusta, creo, esta pregunta que te estoy haciendo. No, pero... es muy válida. Yo te diría que Tecuichpo, que es la hija de Moctezuma Xocoyotzin, sí, que cuenta la historia de la conquista de México desde el punto de vista de los vencidos. Ella es la que dice, pero ¿por qué se le dice la noche triste a la noche en que los aztecas, los tenochtecas, le ganaron a los españoles, los bajaron de su cabeza y le rompieron la cabeza a marrazos? Sí. Y porque Cortés lloró, pues pasa a la historia como la noche triste, cuando tenía que haber sido la noche de la alegría. Entonces ella cuenta cómo 250 españoles, que eran los que llegan finalmente a México, pueden vencer a 250,000 caballeros águila. Tú dime, 250 contra 250,000, no había manera. Entonces ella cuenta cómo la peste... Sí, fueron los gérmenes. Los gérmenes, claro. Entonces, este fue el que más me dolió. Sí. Porque ella es mujer, esposa del Tlatoani Cuitláhuac, mujer y esposa, bueno, después, cuando muere Cuitláhuac, hija de Cuauhtémoc, también llega a ser, y después es la mujer de Cortés. Entonces, era una mujer bellísima, muy inteligente, y que bueno, hay que darle un lugar en la historia. Fíjate. Ahora, ha sido un fenómeno editorial tus arrebatos carnales. Ha estado en el número 1 de ventas de bestsellers en México durante ya muchas semanas. Has vendido... Está compre. Bueno, pero pues qué bárbaro. ¿Cómo compras tu mamá? Porque has vendido más de ¿cuánto? El primero 180,000. El segundo 120,000 y ya tiraron 100,000, ¿no? 100,000 ejemplares. Que eso en México, yo quiero decir que en México un éxito editorial es más de 3,000. Sí. O sea, vender esta cantidad en México es de récord, ¿no? Pero déjame decir una cosa, Leo. El día que yo le pierda el respeto a la historia, el lector me va a perder el respeto a mí. Y yo no puedo permitir que a mí me pierdan el respeto después de estar tantos años en esto. Ahora, dime una cosa. ¿Ya con esto cierras los arrebatos carnales? Ya no más. ¿No? ¿Ya no más? No, por supuesto. ¿No vamos a ver aquí a unos más contemporáneos? A lo mejor después hago uno con las sábanas negras, te lo confieso ahorita que las sábanas negras, estaría bien, ¿no? Sábanas negras, pero ahorita por lo pronto ya no más. Digo, porque hay personajes más contemporáneos ¿no? Que sabemos que... Pero hay que tener cuidado con eso para no caer en algo así como una frivolidad o una revista del corazón. Aquí hay historia viva de México y yo no quiero apartarme de eso. Bueno, me gusta y voy a revisar el de Gustavo Díaz Ordaz porque suena muy interesante. Te lo suplico, porque además está fundado. Y también el de Felipe Carrillo Puerto. Felipe. Sí, este trae a Gustavo Díaz Ordaz, a Melchor Ocampo, Venustiano Carranza, la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición. Y Felipe Carrillo Puerto. Carrillo Puerto, claro. que tuvo relaciones amorosas con Anna Reed, una periodista inteligente y muy guapa, que envía el New York Times a interrogar y a hacer entrevistas a Felipe por lo que estaba pasando en Yucatán. Y tienen una relación amorosa ellos en Chichén Itzá, en la cúspide del templo de Cuculcán, una noche negra a la mitad de la selva. Es una verdadera maravilla eso. Mejor que la periodista que vino a entrevistar a Montiel y se quedó como su esposa, ¿no? Claro, por ahí vamos. Bueno, ya está a la venta, ¿no? Ya está a la venta, Leo, muchas gracias, sí. Pues por favor, léelo y me encantará que nos reunamos a comentarlo. Con mucho gusto y regresa pronto, ¿no? Tantas veces me invites, tú ya sabes que... Muchas gracias, Francisco. Encantado de volver. Francisco Martín Moreno, Los Arrebatos Carnales número 3. Muchas gracias. Y después de un breve corte regresamos para hablar del tema de la semana. ¿Cuál debe de ser el papel de los medios de comunicación en las elecciones que vienen? Que es aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.